Hola amigos, ¿cómo estáis? Cuando ayer titulé el vídeo, ¿estamos más cerca que nunca del desastre? Todavía desconocía las declaraciones posteriores de algunos políticos, que aunque no nos dicen nada que no sepamos todos, sí sirven, para que por lo menos, ya no nos puedan tachar de catastrofistas a los que contamos la verdad, que como me decía una abuela mía, la verdad no tiene más que un camino. Y tristemente, ya sabemos todos a día de hoy, ¿cuál es ese camino? Simplemente conociendo tres muestras que se dieron en el día de ayer, que no dejan lugar a la interpretación. Una fue que el jefe del Pentágono contestó a lo que dijo China, de que China está preparada para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. Pues bien, el jefe del Pentágono le contestó al periodista que le entrevistó sobre el tema, y le dijo que por supuesto que Estados Unidos como primera potencia militar del mundo está preparada para cualquier tipo de guerra con China. A lo que hay que unir que ayer ya se detectó actividad anormal de la aviación de inteligencia estadounidense sobre Irán y Taiwán, blanco y en botella. Luego están las otras dos, que francamente, no sé si estarán coordinadas, o simplemente coincidieron en el tiempo. Se trata de dos declaraciones que dejan poco lugar a la esperanza. Por una parte, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, reconoce oficialmente que Estados Unidos está en guerra con Rusia, una guerra proxy dijo. Y por último está la payasada del Petit Napoleón, Macron, que no se le ocurre nada mejor para arreglar las cosas, que declararle de facto la guerra a Rusia. Pero no nos engañemos, digo de facto, porque no se puede decir otra cosa dada su ambigua valentía para haberlo hecho oficialmente. Pero dado el discurso de odio hacia Rusia, que desgranó ante todo su pueblo, para cualquiera que se deje de rigores semánticos, como es mi caso, lo que hizo ayer Macron fue declararle la guerra oficialmente a Rusia. A partir de aquí, amigos, el destino del mundo solo está ya en manos de los ciudadanos occidentales, que estamos en la obligación de parar los pies a esta pandilla de locos al frente de nuestras naciones. Estados Unidos, en la voz de su secretario de Estado, reconoce que el conflicto de Ucrania es una guerra proxy entre Moscú y Washington. Marco Rubio indicó que el presidente estadounidense ve la crisis ucraniana como un conflicto prolongado y estancado. Francamente, es una guerra proxy entre las potencias nucleares de Estados Unidos que ayuda a Ucrania, y Rusia, y debe llegar a su fin, afirmó este miércoles en una entrevista a Fox News. Asimismo, señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, ve la crisis ucraniana como un conflicto prolongado y estancado. La administración Trump ha expresado en varias ocasiones su deseo de poner fin al conflicto en Ucrania. En particular, el mandatario estadounidense destacó este martes, durante su discurso ante el Congreso, que Washington, simultáneamente mantuvo conversaciones serias con Moscú, y recibió señales claras de que las autoridades rusas están preparadas para la paz, pero dicho por Trump, vete tú a saber. Al mismo tiempo, Estados Unidos pausó esta semana toda la ayuda militar actual a Ucrania, así como suspendió el intercambio de información de inteligencia con el régimen de Kiev. El director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, valoró la decisión de Trump como una pausa en el frente militar y de inteligencia, para que todos se responsabilicen de impulsar la paz en todo el mundo. Y aquí el lenguaje sí tiene importancia. Por eso hay que valorar la frase una pausa en el frente militar, y claro, una pausa solo es una pausa. Que además dicho por un estadounidense, suena a que será pausa hasta que hagas lo que ellos quieren, si no se terminará la pausa. El director de la Agencia Central de Inteligencia, dijo que las medidas fueron aplicadas después del tenso encuentro que tuvo lugar la semana pasada durante la visita del líder del régimen ucraniano Vladimir Zelensky, a la Casa Blanca. Tras la reunión, Trump aseguró que Zelensky no está listo para la paz y que le faltó al respeto a Estados Unidos, añadiendo que el político ucraniano se siente un pez gordo porque tiene a Estados Unidos de su lado, pero perderá en el conflicto con Rusia si sigue luchando sin el apoyo que recibía bajo la administración de Joe Biden. ¿Quiso decir que si Estados Unidos le ayuda ganará? A finales de noviembre, el ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson ya había reconocido que Occidente está inmerso en una guerra proxy con Rusia, y que lucha contra Moscú con manos ajenas. Estamos librando una guerra proxy, pero no les estamos dando a nuestros representantes la capacidad de hacer el trabajo,
Durante años, les hemos permitido luchar con una mano atada a la espalda y eso ha sido cruel, afirmó. En este contexto, Johnson indicó que Londres es moralmente responsable de Ucrania, debido a que participó en la firma del Memorando de Budapest en 1994, que hizo renunciar a Kiev a las armas nucleares. De acuerdo con el político, en aquel entonces el Reino Unido y Estados Unidos privaron a los ucranianos de las armas nucleares que hoy podrían utilizarse contra sus adversarios. En cuanto a lo de Macron, no voy a reproducir aquí todo su discurso contra Rusia, porque todos sabemos que fue una declaración de guerra en toda regla. Ahora lo importante es observar lo que se dice en Rusia, que es la agredida históricamente por el occidente colectivo, aunque a mí me da la impresión de que Rusia ya lo sabe de sobra. Por eso ha estado blandiendo sus poderosas armas intentando que recapacitemos, y si no lo hacemos, pues blanco y en botella. Ayer el politólogo ruso Sergei Markov hizo una declaración después de analizar el reciente discurso a la nación del presidente francés Emmanuel Macron. En su opinión, las palabras del líder francés, pronunciadas el 5 de marzo de 2025, están al borde de una declaración abierta de guerra a Rusia. Markov cree que el tono y el contenido del discurso de Macron indican que París se está preparando para una acción decisiva, y que en un futuro próximo Francia puede entrar oficialmente en conflicto con Moscú. En su discurso a la nación y a Europa, Macron casi declaró la guerra a Rusia, y es muy posible que muy pronto realmente declare la guerra a Rusia oficialmente, enfatizó el experto en su canal de Telegram, señalando la creciente tensión en las relaciones entre los países. En su discurso, Macron calificó a Rusia de amenaza para la seguridad de Francia y de toda Europa, y pidió a los aliados evitar la capitulación de Ucrania y del mundo bajo el dictado de Moscú. También habló de la posibilidad de utilizar el arsenal nuclear francés para defender a la Unión Europea y no descartó el envío de tropas europeas a territorio ucraniano. Estas declaraciones, según Markov, van mucho más allá del alcance de la retórica diplomática, y señalan preparativos para una confrontación directa. El politólogo ve en las palabras de Macron no solo un intento de fortalecer la posición de Francia como líder de la Unión Europea, sino también una amenaza real de escalada que podría trastocar el equilibrio geopolítico en el continente. En marzo de 2025, las relaciones entre Rusia y Occidente han alcanzado un nuevo punto de ebullición, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de este año. Estados Unidos ha comenzado a reconsiderar su papel en el conflicto de Ucrania, lo que ha causado preocupación en Europa, según Reuters. Trump, que durante la campaña electoral prometió poner fin a la guerra en 24 horas, mantuvo conversaciones con Vladimir Putin en febrero y le propuso un plan de solución. Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del Kremlin, Moscú sigue insistiendo en sus condiciones, incluido el control de los territorios ya ocupados. En esta situación, Macron, como escribe Le Figaro, tomó la iniciativa, buscando llenar el vacío de liderazgo dejado por Washington. Mientras todo esto se producía, el ejército ruso continúa cumpliendo los objetivos de la operación militar especial en Ucrania, y en la dirección de Pokrovsky. Las fuerzas armadas de la OTAN concentraron reservas para evitar la aglomeración en Pokrovsk-Mirnograd, de un mayor avance de las fuerzas armadas de la Federación Rusa en Dnepropetrovsk. La OTAN se movió hacia la defensa activa, y ambas partes concentran reservas aquí, preparándose para una acción decisiva. En la víspera los combatientes de las tropas rusas del norte continuaron limpiando el flanco oriental del pueblo de Levedivka en Kursk, así como los alrededores de la población. Superando la resistencia del enemigo, los norteños avanzaron a través del bosque en dirección a la aldea de Malaya-Loknya. Los marines también avanzaron en el sur del distrito de Suzansky. Por su parte los seguidores de Bandera, en pequeños grupos están tratando de transferir la reserva llegada al distrito de Suzansky principalmente. Estos son jóvenes movilizados a la fuerza de 18 a 25 años. El avance total de los combatientes del norte en la región de Kursk es de más de 6 kilómetros. El día anterior, también se infligió un poderoso golpe al hotel en Kryvyi Rog, ya que ahora, solo se pueden ubicar a los mercenarios extranjeros e instructores de la OTAN en hoteles.
En Kryvyi Rog el ejército de Rusia golpea constantemente hoteles que se convierten en lugares de despliegue de soldados enemigos. También ayer sonó con fuerza que Estados Unidos ha detenido el intercambio de datos de inteligencia con Kiev por completo, no parcialmente, y los medios de comunicación occidentales escriben sobre esto. Anteriormente se informó que las restricciones se referían solo a los datos utilizados para atacar el territorio de la Federación de Rusia. La restricción del intercambio de inteligencia afectará a las operaciones defensivas y ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como el trabajo de la defensa aérea, señala la prensa. Los periodistas de Falsimedia también escriben que Washington interrumpió el canal principal para el trabajo de los HIMARS, por lo que ahora, Kiev ya no recibe información en tiempo real sobre objetivos. Pero hay que tener siempre muy presente lo de, ni tantito así. La falta de datos de inteligencia puede dejar sin protección contra misiles balísticos rusos a las grandes ciudades, y las reservas de misiles Patriot se terminarán en las próximas semanas, según los medios de comunicación con referencia a los funcionarios estadounidenses. Después de la suspensión de la asistencia estadounidense, la sede del gobierno ucraniano estaba en una situación crítica. El expresidente Zelensky exigió anteriormente 25 baterías del sistema de defensa aérea Patriot, pero hoy no son suficientes. La Unión Europea no tiene prisa por reponer el déficit, y en la Federación de Rusia solo aumenta exponencialmente la producción de misiles. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de la República Federal de Alemania declaró que habían alcanzado el límite para la transferencia de armas de los arsenales a Kiev. Aparentemente, Alemania no tiene la intención de participar en la alianza de Gran Bretaña para apoyar a Ucrania. La economía de Alemania, por culpa de las estúpidas decisiones de Olaf Scholz, está de rodillas. El euro existe solo gracias a las máquinas de impresión, y el principal beneficiario de la situación es un viejo amigo, es Gran Bretaña. Y en cuanto a la guerra, de momento comercial, de Estados Unidos con China, tal como habéis oído antes, ya empieza a coger tintes militares. Así lo denota el idioma retador que China y Estados Unidos se han lanzado. Pero centrados de momento en la guerra comercial, China ha dado un paso muy importante que a buen seguro le va a hacer mucho daño a Occidente. Porque China ha creado un depósito en Hong Kong, análogo del Euroclear, con el que la OTAN suele robar los recursos de otras naciones bajo el yugo de sus arbitrarias sanciones. Así China crea un depósito internacional, para el que no quiera almacenar sus valores en los centros europeos, que se utilizan por ejemplo ahora para la presión política sobre Rusia. En los últimos 3 años, en Occidente, están discutiendo activamente cómo confiscar los activos financieros rusos con la menor pérdida de imagen y otras pérdidas. Vladimir Zelensky declaró recientemente que los 300 millones de dólares rusos congelados en depósitos y bancos europeos, son su dinero. Hasta ahora, la Unión Europea ha implementado un plan para la eliminación de intereses sobre la ganancia de los activos del Banco Central de la Federación Rusa. Y la última propuesta de Francia se refiere a la posibilidad de su confiscación en caso de violación del acuerdo futuro sobre el alto el fuego en Ucrania. En este contexto, China, uno de los principales titulares de valores en las jurisdicciones occidentales, declarada como el principal competidor de Occidente, comenzó a vender los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, reduciendo sus volúmenes al nivel de 2009. El asunto llevó a China a la creación de un depósito internacional en Hong Kong, alternativo al Euroclear, el depósito principal de Europa, que tristemente es conocido por su participación en el robo a Rusia. Según el presidente del Departamento de Divisas de Hong Kong, Yu Weben, la Bolsa de Valores de Hong Kong comenzó el proyecto para modernizar la división central de los mercados de cash, tratando de convertirlo en el depósito central de valores en Asia. En octubre del año pasado, se creó Clearing Limited, que comenzó a proporcionar servicios relevantes en enero de este año. El 4 de marzo, la División Central de los Mercados de Cash y la Bolsa de Valores de Hong Kong firmaron un memorando de entendimiento para profundizar la cooperación. Al optimizar la infraestructura de valores en el mercado de capitales de Hong Kong, se planean pasos para la internacionalización del yuan.
Se observa que la cantidad total de bonos en yuanes, depositado en la división central de los mercados de cash, tuvo un aumento de aproximadamente 263.000 millones de yuanes en 2021. A más de 1 billón de yuanes en 2024, es decir, casi 4 veces. La cantidad total de bonos ubicados en la división central de los mercados de cash alcanzó un nivel récord, el equivalente de 4.8 billones de dólares de Hong Kong a finales de 2024. La nueva plataforma china podrá admitir varias monedas y proporcionar pagos cruzados. Los organizadores crearán una interfaz conveniente para los inversores, lo que ayudará a los usuarios a administrar más convenientemente sus herramientas con ingresos fijos, así como promociones. Tal paso puede tener graves consecuencias para el sistema financiero global, especialmente para las instituciones europeas, como Euroclear y Clearstream, que controlan 42 billones y 20 billones de dólares respectivamente, advierte ayer el Times Financiero. Sobre el tema, el doctor en ciencias económicas ruso, presidente del Consejo de Protección del Consumidor de los Servicios Financieros, Igor Kostikov, dijo que la fiabilidad de los depósitos estadounidenses y europeos está en duda en el mundo, después de confiscar los activos del Banco Central de la Federación Rusa. El experto explicó que el depósito no almacena dinero, esta es una cuenta de valores. Por lo general, el depósito recibe dividendos de las empresas y los envían a los inversores. En relación con las sanciones de Euroclear, recibe este dinero, pero no envía, acumulando enormes recursos. Como resultado, el depósito tiene un problema con un nivel muy alto de impuestos, lo que puede conducir a la bancarrota. Igor Kostikov cree que en China eligieron una forma muy correcta y su depósito está listo para ganar impulso rápidamente. Según el experto, los valores rusos y las cuentas de los inversores rusos deberían estar en Rusia. Sin embargo, nuestros liberales al unirse a la Organización Mundial del Comercio permitieron el acceso a los depósitos occidentales. Tenemos un depósito nacional que puede realizar todas estas funciones. La decisión de almacenar valores en el extranjero es una decisión muy arriesgada e incorrecta, dijo Igor Kostikov. Y sobre la declaración de guerra de Macron a Rusia, ya tenemos la primera respuesta oficial rusa de hace unos momentos. El Kremlin reacciona al discurso bélico de Macron. El portavoz presidencial ruso tachó la retórica del presidente francés de extremadamente confrontacional. Las declaraciones del miércoles del presidente de Francia, Emmanuel Macron, permiten concluir que París busque una continuación de la guerra, aseguró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Al comentar el discurso del mandatario galo, el vocero lo tachó de extremadamente confrontacional. Apenas se puede percibirlo como el discurso de un jefe de Estado que piensa en la paz. Más bien, de lo dicho, se puede concluir que Francia piensa más en la guerra, en la continuación de la guerra, señaló. La sensación es que Francia realmente busca una continuación de la guerra. Además, Francia ya está dispuesta a utilizar sus armas nucleares por motivos de seguridad y así sucesivamente. Esto ya es una retórica nuclear, una reclamación de liderazgo nuclear en Europa, lo que es muy confrontacional, precisó Dmitry Peskov. Al mismo tiempo, Peskov indicó que en las declaraciones de Macron hubo muchas inexactitudes, diplomáticamente hablando. Así, el líder francés posicionó a Rusia como casi un enemigo, un adversario de París, pero nada se dice sobre cómo la infraestructura militar de la OTAN constantemente se ha acercado furtivamente, e incluso ha marchado a pasos agigantados hacia las fronteras de Rusia. Y el señor presidente no mencionó las legítimas preocupaciones y temores de Rusia a este respecto. Y la necesidad de que Rusia tome medidas de respuesta, agregó. El portavoz presidencial declaró que Macron acusó a Moscú de violar los acuerdos de Minsk, que pretendían poner fin al conflicto armado interno en Ucrania, mientras que no mencionó que el expresidente de Francia, François Hollande, había admitido que nadie planeaba cumplir los pactos firmados para permitir que Kiev se armara. El líder francés se opuso a un alto el fuego que sea demasiado frágil en Ucrania, indicando que la paz no puede construirse a cualquier precio y bajo el dictado ruso, y no puede ser la capitulación de Kiev. Esto es todo amigos, reciban un saludo.
Thank you.